Muy bien, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En esta noche ya vamos a continuar con la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ya vimos el versículo 1 al versículo 4, donde el apóstol Pablo se presenta y donde el apóstol Pablo da una idea al destinatario, que es ese joven que en algún momento se iba a convertir en alguien que llevaría el mensaje a la isla de Creta, de alguien que llevaría una carta pastoral a esta isla donde habían varias iglesias. Y vamos a comenzar diciendo, hermanos, que hoy en día cada actividad que se practica o cada empleo o cada parte de bendición que el Señor le ha dado cubre una serie de requisitos. Amén. Las personas que trabajan en transporte público necesitan varios requisitos. Las personas que ejercen el oficio o la carrera de medicina o doctor o electricidad o cualquier cosa que pueda existir requieren de diversos requisitos. Asimismo es en la obra del Señor. Asimismo el Señor manda que en la iglesia debe de haber un orden. Por eso es que el tema que yo puse para este libro, sé que usted puede hacer su propio bosquejo, pero el tema central de la epístola de Tito es: la sana doctrina produce una vida santa. La sana doctrina que enseñamos, que escuchamos en las iglesias bautistas y en algunas otras iglesias donde practican la sanidad en base al alma, que es la salvación, donde convencen al hombre que está en pecado. La iglesia bautista, que tiene muchos himnos con sana doctrina, amén. Eso le lleva a una vida santa a usted y a mí. Vamos a comenzar la parte número 2 del bosquejo, y es la organización de la iglesia, del verso 5 al verso 16. Primero tengo el nombramiento de los ancianos con un carácter santo. Vamos a ver si cubrimos el verso 5 al 9. Aunque parece ser fácil, pero no lo es. Hay una gran enseñanza en esos versículos allí. Dice la palabra del Señor en el verso 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo había estado con Tito en esta isla. Probablemente después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, en Corintios, dice que Pablo tenía la idea de viajar hacia España. Recordemos que este hombre servía al Señor de corazón. Desde un principio vimos que Pablo, siervo del Señor Jesucristo, alguien que servía con voluntad propia, con amor, no a la fuerza. Entonces Pablo tenía la idea de viajar hacia España. Entonces algunos comentaristas creen que cuando Pablo regresaba de España, dejó a Tito en Creta, en la isla de Creta. Esta isla pertenece a Grecia y hoy en día es la más grande de ese país. La palabra dice que Pablo dejó a este hombre ahí. ¿Por qué razón? Bueno, el mismo versículo nos dice la razón. Hay una coma, dice: por esta causa te dejé en Creta. Y después de la coma dice: para que corrigieses lo deficiente. Miren esa palabra, corregir.
es reparar completamente. Implica restaurar el orden. Me encanta esa traducción del griego. Indica restaurar el orden, porque no había orden ahí con los cretenses. Había un desorden que lo vamos a ver más adelante. Pero eso significa para que corrigieses. Entonces eso significa reparar. Tito debería y debía en ese entonces corregir doctrinas y prácticas erróneas en la iglesia de Creta o en la isla de Creta. Realmente esta era una tarea, hermanos, no fácil para un hombre como Tito. Era una tarea muy difícil. Era algo que tenían que completar. La palabra deficiente ahí mismo, si usted me dice, para que corrigieses lo deficiente. Esa palabra deficiente, en griego, leiponta, me llama mucho la atención que este hombre, Carballosa, usa en el contexto que eso no significa que había deficiencia de pecado en la isla de Creta, no. Dice que ese significado literal era completar la estructura de la iglesia. O sea, la iglesia era deficiente, ¿por qué? Porque no habían líderes que organizaran la iglesia. Y tiene mucha lógica, ¿no? Estaba la iglesia, pero no habían, ¿qué? Ancianos y obispos. Entonces, esa traducción es muy buena, leiponta, que significa lo que falta, lo incompleto, esa deficiencia que había en la iglesia. La iglesia necesitaba completar la estructura y el liderazgo. La palabra allí en Tito no está hablando de ninguna manera de pecado, sino de una obra incompleta en la iglesia, que necesitaba realmente ser ordenada y ser fortalecida. Ahora el apóstol dice en la carta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, dice, en cada ciudad. Ahora, dentro de la isla habían ciudades, amén. Y en cada ciudad probablemente habían iglesias que había fundado el apóstol Pablo. Probablemente. Entonces lo que mandaba Pablo a Tito no era una tarea fácil, era decir, vos vas a establecer, o tú irás y establecerás y pondrás ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El plan del Señor era ese. Pablo ya había hablado con Tito, probablemente ya habían estado juntos en Creta analizando el lugar, analizando de qué manera estaba incompleta esa obra. Ahora, la palabra ancianos en el griego es presbíteros, que significa hombre mayor o de edad avanzada. Estamos viendo, hermanos, si quiero que comprendamos algo, estamos viendo el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, para no confundir un anciano con un pastor, aunque son sinónimos de lo que probablemente se practica hoy en día. Pero la palabra anciano es hombre mayor o de edad avanzada, se refiere a líderes espirituales y muy maduros dentro de la iglesia, también conocidos, según Lehman Strauss, con un comentario, conocido como obispos, pastores o supervisores. Tiene un sinónimo. Pero la palabra anciano era poderosa en aquel entonces. No era alguien que no sabía nada de la Biblia, no, era alguien maduro espiritualmente. Lo que no había en Creta, ancianos. Por eso Pablo le dice, para que tú puedas establecer ancianos en cada ciudad. Tenemos un ejemplo en Hechos, capítulo 14, verso 23, que alguien lo pueda leer. Hechos, capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en
Increíble. Miren, es increíble que dice que pusieron ancianos en la iglesia, amén. Los constituyeron ahí realmente, y todos sabemos la historia de los hechos. Cómo viene a ver el Señor, cómo el Señor manda que pongan líderes, evangelistas, ancianos, para que la obra se vaya completando. No era que la obra era perfecta, no. Lo que el Señor quiere es que la iglesia tenga un orden establecido, empezando por la cabeza, que es el Cristo, empezando por líderes que supervisen la iglesia, en este caso ancianos. Hoy en día, ¿cómo se les llama? Pastores. Hoy en día se le llaman obispos. Algunas iglesias, no todas, pero sí lo hacen ver el obispo tal, en los movimientos revolucionarios le llaman ellos. O sea, alguien que establece iglesias. Tienen un contexto fuera bíblicamente, porque no es eso. Realmente en el griego del Nuevo Testamento, el presbítero no se enfoca solo en la edad, de ninguna manera, solo porque es anciano, será establecido al liderazgo de la iglesia. No, no se trata de la edad, sino de la madurez espiritual. Escucha eso, de la madurez espiritual y la autoridad pastoral. Ese es el significado griego en el Nuevo Testamento. Pero se utilizaba un significado literal en el hebreo, en el Antiguo Testamento. El significado para los ancianos no solo se refería a la edad, no. También se habla en Éxodo 3:16 y Números 11:16 que esta era una persona en una posición de respeto, en primer lugar, una persona que tenía mucha sabiduría, una persona que tenía mucho liderazgo dentro del pueblo de Israel. Y no solo eso, también son llamados los famosos jueces. Ya lo hemos leído, ¿verdad, hermanos? Los jueces que puso el Señor, líderes espirituales, que en el hebreo también significa anciano. Eran consejeros, eran personas de experiencia y honor. Ahora vamos a hacer una división. En Israel los ancianos eran consejeros del pueblo. En la iglesia son llamados pastores o líderes encargados de cuidar, escuche eso, y de enseñar la verdad establecida. ¿Cuál verdad? Bueno, lo leímos. Recuerden en el saludo de Pablo a la carta, que realmente dice que el Señor a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que le fue encomendada. Pero no solo eso. ¿Quién le encomendó esa tarea? Miren lo increíble que es. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Ahora hay que ver de dónde venía esa palabra, de un Dios que no podía mentir, amén. De un Dios inmutable, de un Dios poderoso. ¿Qué iba a enseñar Tito? La palabra de ese Dios que no es mentira, sino una palabra de orden, para que estableciese ancianos en cada ciudad. Empezaba la gran tarea de este hombre, de Tito. La iglesia hoy en día, hermanos, no solo en ese tiempo, sino que hoy en día necesita una estructura espiritual y liderazgo conforme al carácter de Dios, conforme al Señor. Pero hasta ahí solo le dice el apóstol Pablo a Tito, lleva a los ancianos. Y usted dirá, bueno, Tito agarró cualquier anciano con madurez, con espiritualidad, aquel anciano que oraba por otros. No. Luego viene una serie de requisitos y empieza el verso 6. El que fuere irreprensible en primer lugar. Miren esa palabra. Anecletos, que significa sin acusación válida, un hombre intachable.
Una palabra que no se refiere a alguien que es perfecto en pecado o que nunca ha cometido pecado, no. El idioma original no quiere decir eso, sino que es alguien que tiene una vida personal que está por encima de cualquier, escuche eso, de cualquier acusación legítima. Cuando usted está en el Señor, usted tiene que estar libre de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Un hombre irreprensible. Un hombre que alguien, les voy a poner un ejemplo más claro. Los ancianos en ese entonces, unos líderes muy espirituales, amén. Recordemos la isla, lo vamos a ver más adelante, los cretenses tenían unas herejías perversas. ¿Se imaginan a un cretense ver a un anciano y decirle, antes de llegar ahí, él es el anciano y está en la caverna tomando vino? Una acusación. Y que fuera de verdad, hermanos, que ese anciano, muy espiritual, pero iba a la caverna a echarse su trago de vino. El apóstol Pablo dice, no. El Señor manda que sea irreprensible. O sea, un hombre maduro espiritualmente. Un hombre que realmente no tenga quien le saque un escándalo público y le diga, no. Ya he escuchado varias personas, hermanos, en diferentes iglesias. Mire, usted escucha muchos comentarios, ciertos pastores que tienen un escándalo público, que fueron llevados presos, o pastores que andan con guardaespaldas, y todo ese tipo de cosas. No son personas irreprensibles en el Señor. Un líder del Señor, un hombre que realmente confía en el Señor, en la palabra, tiene madurez espiritual y una autoridad realmente, no solo hablando del pastor, sino una autoridad de liderazgo en la iglesia. Todas las personas que formamos parte de la iglesia, hermanos, debemos de ser hombres y mujeres irreprensibles, ¿verdad? Es necesario, ¿para qué, hermanos? Para que todo lo deficiente que dice Pablo sea reparado totalmente. Bueno, fuera irreprensible. También a las cartas de Timoteo, el mismo Pablo anota eso. La palabra irreprensible. Irreprensible. Luego hay una coma, hermanos, y sigue esa palabra, marido de una sola mujer. Una fidelidad conyugal total en el griego. Eso significa literalmente. El esposo que es fiel en su totalidad. Si no, establecer a un anciano aquí, bueno, un cretense, para ponerles ejemplos más directos de la historia, llegaría a decirle, ¿cómo es posible que usted puso un anciano que es pícaro? O que realmente lleve un anciano, ese tipo de anciano que, miren hermanos, es que estar en un nivel en el cual Pablo quería establecer un anciano era alguien de seriedad. No era alguien de bromas, hermano. No era un líder espiritual el cual iba a mirar con ojos pecaminosos a una hermana. No, porque eso se miraba, hermanos, en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y se ve hoy en día en todos lados. Por eso hay que realmente leer y decir, bueno, él es irreprensible. Muy bien. Él es irreprensible, muy bien, pero ahora marido de una sola mujer. Y en el hebreo es hombre de una mujer nada más. Aunque otros comentaristas creen que habla de divorcio, realmente no habla de divorcio. Entonces pondré un ejemplo claro. Creen que una persona que estuvo casado una vez
Su esposa murió y se volvió a casar, entonces ese queda descalificado para ser un anciano o líder en la iglesia. Eso está fuera del contexto de la Biblia, hermano. No habla de divorcio. Habla de alguien que es puro en el matrimonio. Amén. Habla de pureza sexual. Habla de alguien que solo se fija en su esposa o su esposo. Es decir, un esposo que es fiel a su esposa, tanto fuera como adentro del hogar. Y miren qué bonito, no descarto. Esto es un comentario mío, hermano. No lo descarto porque la Biblia no lo dice, pero yo creo que un hombre soltero que cumpla con todos los requisitos no tiene por qué ser descalificado para ser un líder en la iglesia completo. Amén. Porque realmente no se está hablando de divorcio, sino de pureza interior y exterior, lo que la gente quiera decir. Miren, han sacado comentarios. Una vez prediqué aquí en la iglesia, se lo digo de corazón, prediqué de matrimonio, si mal no recuerdo, y no estaba casado. ¿Y qué creen que fueron los primeros que me dijeron? Que lo había hecho mal, porque yo no estaba casado. Bueno, pero el Señor predicó de matrimonio y no estaba casado, amén. No saquemos fuera de contexto, hermanos, ciertos versículos. Pablo predicó de matrimonio y la Biblia dice que estaba casado. Aunque posiblemente no, si la Biblia no lo dice, hermano. Eso es especular realmente. El Señor Jesucristo habló de los hijos, de los padres, y no tenía hijos. Cuando el Señor habla realmente de que un hombre es irreprensible, marido de una sola mujer, y luego está esa frase con la cual ellos realmente se cubren y dice, solo un hombre casado puede ser pastor. Dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados. Mire eso, hermano. Mire eso, esa palabra fuerte. Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pero hoy tenemos muchos pastores donde los hijos no están en la fe del Señor. Pero usted lo va a bajar del púlpito, hermanos. ¿Alguien se atrevería a bajarlo del púlpito y citarle este versículo? No, es que dice que aquí sus hijos tienen que estar bien con el Señor, creyente. La palabra creyentes es alguien que ha creído en el Señor Jesucristo. Fieles. La palabra que usted nota ahí para creyentes son aquellos hijos que vivan conforme a la fe. Hijos significa una descendencia de un hombre. Aunque muchos creen que se refieren a los hijos biológicos o adoptivos, en el contexto se habla que está hablando de los hijos del anciano que va a ser puesto para liderar la iglesia. De eso está hablando. El anciano que llegue ahí, o en pocas palabras Tito le dice, bueno, tú eres irreprensible, muy bien. Tú estás casado, muy bien. ¿Qué pasa si no tenía hijos pero estaba casado? ¿Podría ser anciano o también lo va a descartar? ¿Qué pasa? La carta es muy directa en ese entonces y para todos nosotros, que realmente en griego creyentes significa pista, que es fieles, confiables, leales, creyentes en Cristo. Significa aquellos hijos convertidos, aquellos que han sido regenerados, que han aceptado el evangelio del Señor. Pero también está la fidelidad y obediencia a los padres, o sea, a los ancianos, que vivan de una manera ordenada, confiable y sujeta a la autoridad que es el anciano en ese entonces.
Bueno, pero no queda hasta ahí, sino que dice que él tiene que ser irreprensible, pero que no tenga hijos que sean acusados de disolución. Un significado fuerte, hermanos. Un hijo realmente sin salvación, un hijo incrédulo, un hijo sin esperanza de rescate, a menos que el Señor en su amor y misericordia lo traiga al redil. Se refiere a vivir en excesos, ya sea en inmoralidad sexual, en borracheras, un placer egoísta sin temor de Dios. Los hijos de los líderes no deben de ser conocidos por llevar una vida inmoral, una vida irresponsable o fuera de control, porque eso dañaría el testimonio cristiano del anciano que fue puesto y de la iglesia en general. Pero el pastor o el obispo, él es líder y organizador, él es supervisor, pero el hijo no es creyente. En la era de Pablo tendríamos un problema. No habría pastores, ni ancianos, ni obispos. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces, hermanos, costaba realmente encontrar un anciano. El ejemplo que da el Señor hoy en día, aunque muchos pastores se crean por arriba de todos, siempre, hermano, tendrá la deficiencia o algún hijo en deficiencia familiar. Amén. Siempre. Pero ¿cómo usted puede venir y decirle, no, Señor, bajémoslo de ahí? No, hermano, no es así. El Señor es misericordioso. El Señor es amoroso, aunque parezca fuerte, aunque Tito le dice, no me servís si tenés un hijo borracho. Porque lo primero que me van a decir a mí, o sea, a Tito, y luego a Pablo, y primeramente juzgando a Dios, como el Señor puso un hombre que no puede dar un buen testimonio en su hogar y va a llevar la responsabilidad de una obra. Por eso tiene que ser irreprensible. O al menos intentarlo, amén. O al menos orar al Señor y decirle, Padre, queremos quitar lo deficiente de un lado. Y no se ve solo en pastores, obispos y ancianos. No, hermano. Se ve a nivel de matrimonios, padres. Si Tito estuviera aquí, le diría, no me sirves como líder, porque tus hijos no andan bien delante del Señor. ¿Verdad? Duro, hermano. Muy duro, pero es necesario quitar lo deficiente. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de personas manchan el testimonio de la iglesia. Y lo primero que usted va a escuchar es decir, qué iglesia, andan como quieren, en rebeldía, andan realmente, esa palabra, fuera de control. Rebeldía es fuera de control. Eso significa. Alguien que es un indisciplinado, rechaza la autoridad legítima que son sus padres, en primer lugar aquí terrenal, y con eso violan el mandato del Señor. Ellos no quieren obedecer normas ni corrección. Ellos actúan independientemente con orgullo. La rebeldía es aquella persona que causa división o desorden en una iglesia. Por eso Tito dice, no me sirve alguien rebelde en la obra como un administrador del Señor. No me sirve. Ciertos requisitos. ¿Cómo yo puedo contratar a alguien que me lleve, un ejemplo, al colegio o a mi trabajo, que me lleve en su carro y si no puede manejar, no cumple el requisito, hermano, ¿verdad? No cumple. ¿Cómo pudo haber llegado el hermano Efraín en sus antiguos trabajos? Yo puedo manejar, aquí está,
todo, la revisión y todo, pero él no tenía un requisito importante. ¿Qué creen que era? La licencia. No me serví sin licencia, ¿verdad, hermano? De entrada le van a decir, no me serví sin licencia. En los taxis, hermano, sin el número no puede trabajar. O a menos que haya algo por bajo ahí, ganancias deshonestas. Pero un taxi sin un número no puede, porque es un requisito. El anciano o líder de la iglesia debe demostrar en su familia el ejemplo de autoridad, ejercida con amor y obediencia, enseñada con firmeza. Porque si no hay sujeción en casa, difícilmente habrá en su vida la autoridad respetada en la iglesia. No le van a respetar. Eso lo dice Timoteo 3, 4 y 5 también. Pablo lo llama ahí. El hogar, hermanos, en este versículo 5 y 6, el hogar es el primer campo de prueba del carácter de un líder espiritual. Tito empieza por el hogar. Necesito un hombre irreprensible, un hombre que sea fiel en su matrimonio, un hombre que sea de carácter fuerte en su hogar, con sus hijos, criándolos en la fe del Señor, para que no puedan ser acusados por nada de eso, disolución, rebeldía o cualquier cosa que pueda dañar el testimonio. Luego no termina ahí. Viene el verso 7 y dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez la palabra. Es que es importante, hermano. Es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra obispo en griego es episcopos, que significa supervisor espiritual, sobre o encima de cualquier persona para llevar la administración, en este caso, en una iglesia. La palabra óscopos es un observador y vigilante de la obra. Eso quería Tito, o alguien que vigilara la obra, alguien maduro espiritual, alguien con un carácter fuerte. En el griego bíblico, episcopos es prácticamente sinónimo de lo que vimos anteriormente de ancianos, presbúteros. Aunque episcopos aquí, o para que me entiendan mejor, aunque el obispo enfatiza la función de supervisar, el anciano enfatiza la madurez y experiencia. Y eso combinado, hermanos, es maravilloso. Es lo más hermoso que puede haber algo. Recuerden el Apocalipsis, aunque hay muchos debates en cuanto a eso, pero si usted ve en Apocalipsis, en el gran trono que estaba allí, habían 24 hombres. ¿Y saben cómo los llaman? Ancianos, maduros espiritualmente, irreprensibles. Es necesario que el obispo sea irreprensible, el pastor hoy en día y el líder, y también la hermana que es líder hoy en día, irreprensible. ¿Cómo dice Tito? Administrador de Dios. Oikónomo significa mayordomo, no dueño de la iglesia, hermanos. Escuche eso, no dueño, sino mayordomo de la iglesia, administrador de la iglesia, no dueño. Una persona que actúa como dueño de la iglesia no sirve en la obra del Señor, sino como alguien que administra con amor. Pero la administración debe de venir primeramente de su hogar, de su familia.
allá en el mundo grecorromano, un administrador o un mayordomo era el siervo de confianza que cuidaba todas las posesiones del amo. En ese entonces había un hombre como tesorero o mayordomo que cuidaba toda la ganancia de Faraón, pero era uno, ¿verdad? O posiblemente había más, pero ese uno es alguien confiable, hermano. Que después José ganó esa bendición por su obediencia a Dios, amén. Por ser un hombre irreprensible. Miren cómo el Señor puso ese ejemplo. José fue un hombre irreprensible. No hubo acusación ante él. Un administrador es alguien que gestiona lo que pertenece a Dios. Es alguien que está en la iglesia. Es alguien que administra la palabra, o sea, la Biblia. O es alguien que es un administrador de las prácticas que hace la iglesia o dones. Bueno, el anciano que estaba en Creta era uno vigilante que administraba no solo dinero, no está hablando de dinero. Administraba a ciertas personas que predicaban y lo vigilaba. ¿Y qué hacía? Como un cristiano de Berea, que miraba la palabra si en verdad estaba bien lo que él decía. ¿Por qué? Porque no quería una deficiencia espiritual, sino que predicara al Cristo muerto, pero resucitado al tercer día. La palabra de poder, el evangelio del cual no debemos de avergonzarnos. El administrador sirve en la iglesia como un siervo fiel, como se presentó Pablo, jamás como un dueño. Eso debe de ser, dice la palabra, irreprensible como administrador de Dios. Pero luego viene lo negativo. En grande póngale, no debe de ser, en primer lugar, soberbio. La palabra soberbia como arrogancia, exaltación. Alguien que se enorgullece con lo que él hace y se jacta demasiado. Literalmente significa alzarse por encima de los demás, y no solo eso, se coloca a sí mismo por encima de Dios. Ese hombre no sirve en la iglesia. No queremos un anciano, no queremos un pastor, no queremos un líder que se crea mejor que Dios, porque no hay, hermano. No hay. Mire la noticia, mire la radio. Muchas personas hoy que lideran una iglesia dicen: el Señor me profetizó tal cosa. Y no le cumplió, hermanos. Y lo primero que dicen: el Señor me ha mentido. ¿Por qué? ¿O por qué? ¿Por qué razón? Yo le sirvo, yo ayuno 40 días, 40 noches. Pero yo, dice, yo con mi servicio voy a mover la mano de Dios y le voy a decir que es necesario que muestre la profecía. Alguien que quiere irse por encima de Dios. Jamás, hermano. Jamás no sirve una persona soberbia. Y tenemos muchas consecuencias de la soberbia que quisiera verlas con usted, pero no tengo el tiempo. Pero léalo en su casa. Proverbios 16:18. Isaías 2:11. Proverbios 16:5. Vea la consecuencia de la soberbia, que no sirve en la obra. Luego salta otra vez Tito y dice: no me sirve una persona que es iracundo. No me sirve. Propenso a la ira, que se irrita rápidamente. Alguien que se enoja por cualquier cosa, hermano. Iracundo es un temperamento más que un momento puntual. Es alguien que disfruta enojarse. Es alguien que se goza en el enojo o reacciona violentamente. Eso es iracundo. Tampoco sirve un anciano así en la iglesia, ¿verdad? Luego está la palabra dado al vino, que de aquí sacan la borrachera de la cerveza hoy en día. No habla de eso, hermano. Significado literal: bebedor de vino. Eso sí significa. Dado al vino. Alguien que tenía la rutina diaria, hermanos. En ese entonces,
que se daba al vino y eso le llevaba al descuido espiritual en su testimonio y a la violencia. Eso significa, hermano. Pero ahí no dice nombre Port Royal, ¿verdad? Sí sabe que es la Port Royal, ¿verdad? Yo lo aprendí porque mi papá también consumía eso antes, gracias al Señor. O cualquier tipo de cosa mala, no, dado al vino. La prohibición debe de ser que esto no es una opción, es un mandato, hermano, de abstinencia total en todos los casos. Es un llamado realmente a no hacer eso. No, en aquel entonces habían personas que se iban a una caverna, hermanos, y amanecían con el vino. Pero recordemos que el vino añejado de antes agarraba una como con textura de alcohol, ¿verdad? Y eso les hacía emborracharse. Aunque el vino no es malo. ¿O sí es malo? ¿Qué opina? Amén. Amén. Muy bien, hermano. Estaba con una persona una vez y me dice, ¿en su iglesia qué dan en Santa Cena? Desconocía eso yo porque creo que solo había tomado como 2 veces la Santa Cena aquí cuando empezaba en la iglesia. Y yo le contesté, vino. Pues yo creo que vino, hermano. No sentí la diferencia si era jugo de uva o vino, ¿verdad? Entonces él me dijo, hermano, realmente compren jugo de uva y échenle agua. Porque aún eso es malo, hermano. Y yo le dije, hermano, siéntese conmigo y miremos lo que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. No fue jugo de uva, fue vino. ¿Qué va a tomar usted, hermanos, en la cena de las bodas? Vino. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Muy bien, ahora el vino de aquí hoy en día, ¿verdad? Para poder tener ganancias un poco más, le meten lo que es el alcohol y todo eso. Pero si usted deja un juguito de Nance por días, ¿se le va a añejar, hermano, y va a ser malo bebérselo? No. ¿Por qué? 8 vasos, decía el hermano, ¿verdad? Pero es por eso que peleaban en la era del apóstol Pablo. Dijo, pongamos este versículo que el Señor me dio, todo me es lícito, pero no todo conviene, amén. Hay que tener bastante cuidado con esos, hermanos, y distorsionar realmente lo que el Señor quiere enseñar. Pero en ese entonces los cretenses sí se emborrachaban con el vino. Por eso era necesario dejar en claro que ningún anciano podía hacer lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque los iban a acusar justamente. Tenemos la palabra pendenciero. Solo vamos a ver este versículo 7, hermano, y vamos a terminar. Pendenciero, alguien que es violento, golpeador o agresor. El contraste de esta palabra deja en claro que Tito realmente busca personas pacíficas o de un carácter pacífico. El pendenciero es incompatible con el liderazgo, hermano. Es alguien que realmente está enfermo mentalmente porque quiere golpear a la gente de la nada. Se enoja. Ya viene realmente por ese tipo de cosas. Pero el liderazgo cristiano debe de tener un temor primeramente al Señor. Debe de tener reverencia al Señor. Aquel que es pendenciero, hermano, pone en riesgo su liderazgo espiritual, porque no hay orden en su vida.
El líder debe ser un ejemplo de mansedumbre y dominio propio. La palabra dice eso, esa palabra pendenciero. Mateo capítulo 5, verso 9 nos habla un poco que realmente debemos de ser con un carácter compasivo o pacífico. Luego entabla y termina en el verso 7 con la palabra codicioso. Eso realmente tiene ese significado literal, alguien que busca ganancia deshonesta. El término describe a alguien que pone el dinero por encima del ministerio de Cristo. Alguien que quiere ganar dinero por encima de las bendiciones del Señor. Aprovechándose de otros para un beneficio pronto. Vamos a ver primera de Pedro 5:2 y ahí vamos a terminar. Que alguien lea primera de Pedro capítulo 5 verso 2. 2. Aceptad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino al pronto. Miren esa maravilla. Apacentad la grey del Señor. Apacentadla, amadla, cuidarla, darle un buen alimento, hermano. No con ganancias o buscando ganancias deshonestas, como dice el apóstol Pedro, también lo dice el apóstol Pablo aquí. Los ancianos, los obispos, los líderes, los pastores deben de instruir a las personas. No, hermanos, para aprovecharse de un beneficio propio, sino con un ánimo pronto, que significa que desea hacerlo por amor a Dios. Y no solo eso, tener una buena voluntad con Él, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, que dicen, yo te voy a ayudar, vení. Yo te voy a ayudar, pero en medio de esa ayuda hay algo, hermanos, ahí que se llama amor al dinero. Y se aprovecha del hermano. Yo sé que usted me entendió eso. Pero cuando usted ayude a alguien para que el Señor vea que su liderazgo no tiene deficiencia, ayúdele, hermanos, con buen ánimo, porque usted quiere, no por recibir nada a cambio. El versículo 7 termina aplicando que el líder debe reflejar dominio propio, hermano. Debe reflejar humildad y debe de reflejar la transparencia de que Cristo le ha cambiado totalmente. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente en tu casa de oración, Señor. Gracias porque en este momento, Señor, vivos aproximadamente, Padre, solo 2 versículos, Señor. Y qué bendición, Señor, es que tú nos enseñes lo que realmente buscaste en esa isla hereje y lo que tú estás buscando hoy en día, Señor, aquí en la tierra, Padre. Gracias porque tú has puesto al pastor, Señor, a líderes, ancianas también de igual forma, Señor, para que juntos podamos, Padre, corregir lo deficiente en cuanto a algunas cosas que no están en orden, Señor. Gracias, danos sabiduría, entendimiento para poder entender, para poner en práctica el gran mandato que tú estás dando a esos hombres y a nosotros también, Señor. Gracias por Pablo, Señor, por la carta. Gracias por Tito, porque no dijo no, Señor, sino que llevó esa gran tarea de evangelista, gran tarea de pastor y de enseñar con autoridad lo que tú quieres, Señor. Gracias por este momento. Despídenos a nuestros hogares en paz. Que al final, Señor, si tú no has venido el día de mañana, podamos estar nuevamente aquí, gozándonos unánimes los unos con los otros, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos.
Amén. El Señor le bendiga.